es la primera flor que estamos haciendo y te voy a mostrar los materiales que vamos a ocupar. Primero aquí tengo cortadores. Estos son cortadores en forma de gota y cada uno nos va a servir para cortar un pétalo. Por lo regular lo venden en set de varias piezas, así que será fácil de conseguir. Aquí tengo también cortador que es parecido a una estrella y esto nos va a servir para cortar los sépalos, que es la parte verde que está debajo de la rosa. Este igual lo venden en paquetes y los puedes encontrar de diferentes tamaños. También vamos a ocupar estecas. En este caso estas estecas siempre las venden en paquete y las podemos encontrar de diferentes materiales. Esta esteca redonda la vamos a ocupar para adelgazar las orillas de cada una de las decoraciones, ya sean hojas, los sépalos o los pétalos. Esta esteca es especial para las flores porque por lo regular viene con un ligero tallado para generar textura a los pétalos. En este caso, esta es una casera, yo conseguí una esteca redonda y empecé a hacer unas marcas. Y por último vamos a ocupar esta esteca. Es una esteca que al final tiene como una forma de cuchara. Vamos a ocupar un rodillo, esto nos va a servir para estirar nuestra pasta de goma. Pincel, este lo vamos a ocupar para pegar nuestras decoraciones junto con el pegamento. Algún cuchillo para cortar alguna imperfección que tengamos en alguna pieza que cortemos. Podemos ocupar de cualquier forma. Pinzas, estas son pinzas de corte de acero inoxidable, únicamente de la cocina, no debemos ocupar en otros lados. Alambre floral, este alambre por lo regular lo podemos encontrar de diferentes calibres. Eso significa que el grosor va a cambiar, mientras el número del calibre sea más bajo, es un alambre más grueso, un alambre más duro, especial para rosas o flores más grandes, y mientras el número del calibre sea más alto, es un alambre más delgado y más flexible, especial para hojas, pétalos o flores muy pequeñas. En este caso, los podemos encontrar desde un número 18 hasta unos 30. Por lo regular se llega a ocupar el número 20 para las rosas, para las flores grandes, y un número 26 para los pétalos, hojas o flores pequeñas, como te comentaba. El alambre floral también lo podemos encontrar en paquetes donde vienen diferentes piezas de diferentes grosores, pero en este caso a mí se me hace un poco más difícil de conseguir y solo encuentro de este calibre. Este es un calibre 26, así que si igual no llegas a conseguir un calibre un poco ancho para que tus flores resistan, podemos ocupar este delgado y doblarlo para conseguir un poco más de firmeza, como es este caso. Vamos a ocupar colorante en gel o en pasta, el color que ustedes gusten. Me estoy ayudando de este protector de hojas para que cuando cortemos nuestros pétalos la pueda guardar aquí. Lo tapo y así no se reseca tan rápido. Algún palillo o palo de brocheta, igual para darle forma a nuestros pétalos. Manteca vegetal, manteca Crisco vegetalina, depende de cómo la conozcas. Esto para ayudarnos a amasar nuestra pasta de goma. Aquí tengo un bloque de unicel, icopor o poliestireno, depende de cómo lo conozcas. Este lo ocupo para cuando tengamos o estemos armando nuestras flores, las podamos dejar de manera vertical y no haya ningún problema al momento de dejarlas acostadas. Vamos a ocupar también estas espumas. Este es un set para flores. Por lo regular viene con una pieza más gruesa, más dura, una esponja y una pieza más delgada. Esto nos va a ayudar a que cuando estemos ocupando nuestra esteca podamos hacer estos movimientos aplicando presión y el borde de nuestros pétalos, sépalos u hojas se va a empezar a ondular. ¿Okay? Si no llegas a conseguir esto no hay ningún problema, lo podemos sustituir con nuestra mano, ya que nos va a dar un resultado muy similar. Y también vamos a estar ocupando nuestra pasta de goma. Estas son todas las herramientas que vamos a ocupar para hacer solamente nuestras flores, en este caso una rosa. El primer paso para hacer nuestra rosa es hacer nuestros centros de rosa. Este sería un centro de rosa y esto nos va a ayudar a que sea el soporte para nuestras flores. Lo primero que tenemos que hacer es cortar nuestro alambre. En este caso, la presentación en la que yo lo conseguí viene enrollada, pero igual los puedes encontrar ya con tiras largas, rectas, de alrededor 20 centímetros. La longitud que vamos a cortar nuestro alambre va a depender de la decoración que queramos. Una medida larga para nuestro alambre nos va a servir para que podamos darle una forma, una vista diferente a nuestra flor. En cambio, si ocupamos una medida corta de nuestro alambre,
nos será útil para colocar nuestra flor directamente sobre el pastel sin tener que darle tanto movimiento. Recuerda que este va a ser nuestro tallo. En este caso yo lo voy a ocupar de unos 10 centímetros y como te diste cuenta, como te comenté antes, si tienes un calibre delgado, podemos doblarlo a la mitad, nos podemos ayudar de nuestra pinza y podemos empezar a trenzar nuestro alambre. Esto es si queremos hacer una flor un poco grande, un poco pesada y no tenemos un alambre grueso. En este caso, como te dije, mi alambre es delgado, pero si lo trenzo tendrá más resistencia. Y así vamos a estar recortando las piezas que vayamos a ocupar. En este caso, si tú llegas a conseguir los alambres que ya vienen rectos, solamente lo tendrás que cortar a la medida deseada. El alambre, junto con el icopor o el unicel, los llegué a encontrar de una manera más sencilla en tiendas de manualidades, en tiendas de floristas, porque luego en las tiendas de repostería, aunque sean especializadas, casi no lo manejan. Eso te puede servir, aunque sí puedes llegar a encontrarlos en tiendas muy especializadas. Una manera también muy sencilla es conseguirlos por internet. Ahora, lo que tenemos que hacer es, en la parte donde doblamos, tenemos que agarrar con nuestras pinzas y hacerle una pequeña curva. Esto nos va a ayudar a que cuando lo coloquemos dentro de la pasta de goma, y eso hay que hacerlo con todos los alambres que vayamos a ocupar. Ahora, ya tenemos aquí estas tres piezas, las voy a dejar a un lado y vamos a comenzar a hacer estas pequeñas bolitas de pasta de goma que nos va a servir para completar nuestro centro de rosa. Estos centros de rosas no tienen que ser de un color en específico. Si nuestra rosa va a ser de un color amarillo, no importa que el centro sea blanco o sea del color o del tono deseado de la flor. En este caso, por ejemplo, tengo un poco de pasta de goma ya pintada y lo voy a ocupar para hacer los centros de rosa. Esto de preferencia tenemos que hacerlo unas horas antes, por lo menos 6, para que se empiece a secar esta pieza y así al momento de colocar los pétalos no nos genere ningún problema. Lo más recomendable es hacerlo un día anterior para que así tenga tiempo suficiente para que se seque. Vamos a hacer una pequeña bolita con la parte interna de la palma. Y el tamaño de esta bolita va a depender del tamaño de tu flor. Si hacemos una pieza muy pequeña, vamos a tener una flor más pequeña. Si hacemos un poco más grande, vamos a conseguir una pieza mucho más grande. Y también el tamaño de esta bolita va a depender de qué cortador vamos a ocupar, porque debe ser un poco más pequeño que el cortador que vayamos a ocupar. En este caso voy a ocupar como primer cortador ese tamaño y me puedo dar cuenta que es un poco más pequeño que este cortador, entonces lo podemos ocupar. Si queremos ocupar el tamaño siguiente, como puedes ver, le falta solamente un poco de tamaño, pero esto lo vas a notar cuando estés haciendo tus decoraciones y quieras ocupar el tamaño deseado. Ahora vamos a elegir una parte y vamos a estirarlo un poco. Vamos a estirarlo muy bien hasta darle una pequeña forma como de gota y rectificamos el tamaño de nuestro cortador. En este caso, como puedes ver, nuestra pieza central es más grande que el cortador, así que si no nos afecta, podemos ocupar otro cortador y sustituirlo. Si no es tu caso y quieres ocupar un cortador más pequeño, tendremos que quitar un poco de la pasta y volver a hacer todo el procedimiento hasta conseguir esta forma. En este caso, como se adapta mejor a esta pieza, va a ser este mi primer cortador, mi segundo y mi tercero. Aquí solamente vamos a ocupar 3 piezas, aunque igual puedes agregarle más si lo quieres más grande. El siguiente paso es ocupar nuestro pegamento, un alambre que ya le dimos la forma, y en esta pequeña curva vamos a humedecemos un poco en el pegamento, retiramos el exceso y vamos a introducirlo por la parte más ancha de nuestra pieza de pasta de goma. Vamos a bajar un poco para tratar de que se ajuste muy bien al alambre y al final vamos a aplicar un poco de presión con nuestros dedos. Empezamos a girar para que no se genere un pico en esta parte. Queremos que sea lo más plano posible, lo más redondo, sin que se llegue a variar esta forma. Y así es como tendríamos listo un centro de rosa. Por lo regular en esta flor
No es necesario, como te dije, que el color sea idéntico a los pétalos, ya que vamos a cubrirlo completamente con los pétalos. También puedes tener bastantes ya hechos con anticipación y solamente taparlos bien para que no les entre nada de polvo y ocuparlos cuando sea necesario. Estos centros te pueden durar alrededor de 2 a 3 meses bien tapados, bien sellados. Ahora lo voy a dejar recargado en mi placa de icopor o de unicel para continuar con estas dos piezas faltantes. Recuerda cada vez que estés ocupando tu pasta de goma, taparla muy bien para que no se reseque, porque si se empieza a resecarse nos va a ser más complicado empezar a hacer todas las decoraciones. En algunos casos va a ser necesario que nuestras piezas se vayan secando, pero en este necesitamos que sea una pieza flexible. Vamos a apretar muy bien la parte de abajo para que no nos quede algún agujero. Y como te puedes dar cuenta la diferencia entre esta pieza y la que hicimos antes, la parte de abajo no queremos que esté puntiaguda, queremos que sea un poco más chata. Entonces aplicamos presión y giramos. Si es necesario, podemos ocupar algún cuchillo, alguna pieza que nos ayude a cortar el excedente. Y si no, solamente jalando un poco del excedente que tenemos en la parte de abajo para conseguir hacer una pieza más pareja. Listo, yo tengo aquí mi última pieza, mi último centro de rosa y ahora hay que dejarlo secar como te dije. El siguiente paso que veremos es cómo ya empezar a hacer nuestros pétalos con estos tres cortadores. Si en tu caso ya tienes tus centros de rosa y lo estás dejando secar y aún tienes pasta de goma fuera de refrigeración, te recomiendo que la vuelvas a guardar hasta que la llegues a ocupar nuevamente. Ya pasó el tiempo y ahora sí nuestros centros de rosa ya están sólidos. Ahora sí comenzaremos a hacer los pétalos. Al momento de pintar los pétalos recuerda que debemos hacerlo con colorante en gel o en pasta, ya que de esta manera no se afectará la consistencia final de nuestra flor. Ahora, para empezar a pintarlo necesitamos untarnos un poco de manteca en las manos para que la pasta de goma no se empiece a pegar en las manos ni en la mesa. Podemos pintar nuestras flores de dos maneras diferentes, una con un color liso, esto quiere decir que todos los pétalos tendrán el mismo tono, y otra que sería con un tipo de degradado, sería que el centro sería un tono más fuerte y los pétalos de afuera o los pétalos más grandes serán con un tono más claro. En este caso, como te digo, aquí tengo 20 gramos aproximadamente de pasta de goma y aquí tengo otros 20 gramos ya pintados con un tono más fuerte. Entonces este lo voy a pintar con un tono más claro para que puedan ver así cómo se vería con este efecto de degradado. Debemos aplicar muy poco colorante y empezar a amasar hasta que obtengamos un color uniforme. Listo, ya tenemos un color uniforme. Aproximadamente los 40 gramos que tomamos de pasta de goma nos va a alcanzar para unas 2 flores o hasta 3, depende qué tan grande lo hagas. Ahora cubriremos muy bien esta parte o este color que es un poco más claro y comenzaremos con el tono más oscuro. Para empezar a estirar nuestra pasta de goma, recuerda que debemos siempre estar amasándola para que esté así suave. Ahora debemos estirarlo en una superficie completamente lisa. En este caso estoy ocupando una tabla con un tapete de silicón para que no se quede pegado sobre la tabla. Si tú no llegas a tener un tapete de silicón, puedes ocupar cualquier material y untarle un poco de manteca vegetal en la superficie para que así no se pegue. Vamos a estirarlo lo más delgado posible. Esto igual lo podemos hacer si tenemos una máquina, un rodillo para estirar pasta, podemos introducirlo sin ningún problema. A diferencia del fondant, la pasta de goma lo podemos estirar mucho más delgado y no tendrá tanto riesgo de que se rompa o que se cuartee.
Listo, ya lo estiré. Lo voy a despegar para que puedas notar qué tan delgado es, como si fuera una tela. De preferencia que se vea o que se traspase un poco el color o el fondo. Y ahora, con el cortador más pequeño, recuerden que voy a ocupar estas 3 piezas, este es el más pequeño, voy a cortar 6 pétalos. Listo, ya corté mis 6 pétalos, retiro el excedente y el resto lo voy a guardar otra vez para que no se empiece a secar. En esta parte nos podemos ayudar de nuestro protector de hoja para así poder guardar nuestros pétalos sin que se empiecen a secar. Dejé solamente una afuera y también me voy a apoyar de nuestras espumas. En este caso voy a ocupar la espuma más dura, más firme y mi esteca redonda. Lo que vamos a hacer es aplicar presión en el centro y en el borde para que se adelgacen y obtenga una textura o una forma más curveada. Podemos tomar nuestra herramienta como si tomáramos un lápiz o de la forma más cómoda y aplicamos presión suavemente. Hacemos estos movimientos circulares y como puedes ver aquí se empieza a hacer más curvo. Y hacemos lo mismo en el contorno. Lo hacemos en el contorno para que el borde del pétalo se vea más realista porque está más delgado, y en el centro para que tome una forma más curva y al momento de colocarlo sobre el capullo se vea mucho mejor. Ahora es momento de pasar a la esteca texturizada. Esta podemos aplicar cualquier textura con pasarlo por encima de la pieza. Pueden ver, es una textura que se logra con esta esteca. Como te digo, las venden ya listas o te las puedes fabricar tú mismo, aunque también venden estas piezas de silicón, un macho y una hembra, para que coloques tu pieza y lo puedas sellar. Este es un poco más difícil de conseguir y por lo regular hay de mala calidad. Por ejemplo, este no se nota al momento de hacer presión, no deja ninguna textura sobre la pasta de goma, así que tengan cuidado al momento de conseguirlo. Siguiente paso sería, ahora con nuestro pegamento, agarramos el pincel y vamos a untar generosamente por el centro de la pieza. De esta manera tomaremos un capullo y ahora lo que vamos a hacer es colocarlo un poco más arriba que nuestro centro. Tomaremos un lado y lo pegaremos. Este lado lo vamos a doblar hasta cubrir esta parte, el centro que hicimos, la punta. Lo vamos a ir enrollando muy bien. Y ahora vamos a el resto a cubrir el pétalo anterior. Debe lucir de esta manera. Podemos, con la ayuda de nuestro dedo, doblar un poco el pétalo hacia afuera. Que por arriba debe verse así, por arriba no debe verse el centro que hicimos, por eso te comentaba que puede ser de cualquier color. Y si nos sobra mucho podemos aplicar presión y bajar el resto, o igual con un cuchillito lo podemos cortar. Aquí ya ocupé un pétalo de los 6, voy a tomar ahora otros 2 y repetimos el proceso. Con nuestra esteca redonda aplicamos presión en el centro y también en el borde, y si no llegas a tener esta esponja que te ayude, lo puedes hacer como te digo en la palma. Aplicamos presión en el centro y en el borde. Y como puedes ver, obtenemos un resultado parecido. Pasamos ahora sí con otra esteca para generar un poco de textura. Y a partir de estos pétalos ya solamente tendremos que colocar el pegamento en los laterales. Un poco en el centro y será suficiente. En los laterales y un poco en el centro. Tomaremos el centro de rosa que ya teníamos con el pétalo y ahora tomaremos uno de los 2 pétalos que agarramos, lo colocaremos arriba o enfrente de la unión anterior que hicimos, un poco más arriba del pétalo que tenemos ya colocado, y de igual forma doblaremos un pétalo hacia adentro.
de preferencia siguiendo el mismo sentido del pétalo, del primer pétalo que colocamos. Entonces este pétalo que colocamos está abierto del lado derecho, así que de este lado lo voy a cerrar. Si no se pega, puedes colocar un poco más de pegamento. Y haremos lo mismo del lado contrario con el siguiente pétalo, a la misma altura, pero esta vez dejaremos, con nuestra ayuda de esta esteca, de la palita, meteremos el lado contrario del pétalo que acabamos de colocar. Ahora podremos cerrar estos dos pétalos para obtener esta forma. Ya tenemos 3 pétalos colocados. Podemos ligeramente con nuestros dedos mover un poco el borde hacia afuera. Estos pétalos no deben quedar tan abiertos, ya que habrá más pétalos alrededor de ellos. Y para finalizar con la primera hilera, vamos a tomar los últimos 3 pétalos. Repetimos el paso con nuestra esteca redonda. Listo, ahora lo que vamos a hacer es, como hicimos antes, ayudados de nuestra esteca con textura para darle una mejor vista. Ahora la única diferencia que haremos a partir de estos pétalos es que antes de colocar el pegamento le daremos la vuelta. De esta manera, ya que ahora queremos que se empiece a ver toda esa textura por la parte de afuera de los pétalos. Y vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos con los pétalos anteriores. Tomamos el primer pétalo, vamos a colocarlo esta vez a la misma altura del pétalo anterior, pero de igual forma cerrando o doblando más el pétalo que ya teníamos doblando, el lado izquierdo. Dejamos este lado derecho abierto y continuamos con los siguientes pétalos, tratando de colocarlos más o menos a la mitad del anterior, tapando nuevamente, como te digo, un lado y el otro lo dejamos más abierto. Colocamos el último a la misma altura, pegando, como te digo, este lado, y ahora sí, ya que tenemos los 3 lados abiertos, vamos a cerrarlos un poco. Y desde este momento ya podemos empezar a ocupar nuestro palo de brocheta, nuestro palillo. Lo que vamos a hacer es, con ayuda del borde y nuestro dedo, vamos a ir doblando hacia afuera el borde de cada pétalo. Hacemos lo mismo, los tomamos, los apretamos ligeramente y doblamos hacia afuera. De esta manera, estos 3 pétalos ya se nos dan un poco más abiertos, los podemos dejar así y continuar con nuestra siguiente hilera. Y desde este punto ya podemos empezar a ocupar nuestro color o nuestro tono más suave. Como te diste cuenta, la primera hilera de los 6 pétalos fue con el tono más fuerte y a continuación ya seguiremos con el tono más suave. Vamos a estirarlo lo más delgado posible y ahora seguiremos con el siguiente cortador. En este caso, para los primeros pétalos ocupamos este y ocuparemos el que le sigue de tamaño, que sería este. De igual forma vamos a cortar 6 pétalos. Listo, de esa manera ya tenemos todo bien cubierto y ahora comenzaremos a repetir los pasos para marcarlos. Con ayuda de nuestra esponja tomaremos un pétalo, le daremos un poco más de ondulación al borde y haremos más delgado el centro, lo marcaremos y ahora
Antes de darle la vuelta, con el lado marcado hacia arriba, podremos empezar también a hacer las ondulaciones antes de colocarlo. Lo enrollamos hacia adentro, hacia el lado donde está marcado, de esta forma, que sería como un pequeño rollito. Por eso es importante adelgazar bien el borde. Y ahora le vamos a dar la vuelta con el lado arrugado o rugoso hacia abajo y lo vamos a colocar. Y ahí vamos a dejar que se empiece a secar un poco para que esté más firme al momento de colocarlo. Repetimos, adelgazamos, aplicamos textura, doblamos el borde hacia adentro, damos la vuelta y dejamos secar. Y eso vamos a hacer con todos nuestros pétalos. Muy bien, ya que terminamos de marcar todos nuestros pétalos, ahora tenemos que dejarlos secar por lo menos unos 5 minutos, que tomen un poco más de firmeza. Como puedes ver aquí, ya comienzan, ya se mantiene por más tiempo, ya se mantiene firme el doblez que hicimos. Vamos a dejar reposar unos 5 minutos para que también el último tenga una consistencia similar. Ya pasó el tiempo, ya está un poco más seco, como puedes ver sigue siendo un poco flexible, pero mantiene la forma. Así que vamos a tomar nuevamente nuestro pegamento con el pincel y vamos a untar en los laterales y en el centro. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestro centro de rosa y vamos a colocarlos como los pétalos anteriores. Este irá por encima de una unión, pegaremos un poco más arriba, aplicaremos más presión y doblaremos hacia adentro un lado, en este caso ha sido siempre el lado izquierdo, y seguimos colocando pétalos dentro del anterior, llegando más o menos a la mitad. Podemos ocupar desde los 6 pétalos o llegar a ocupar menos, depende qué tanto dejes de separación entre los pétalos. Aún así es más recomendable tener ya listo uno extra para que no haya ningún problema. Vamos a acomodarlos. Empiezo a pegar y a cerrar un poco más en la parte de abajo. Y si es necesario colocamos un poco más de pegamento. Podemos ayudar a pegar un poco más el lado de cada pétalo en donde iría más pegado. En este caso me estoy ayudando del palo de brocheta para que igual te des cuenta que no es necesario la esteca que te comentaba antes. Depende del caso, nos pueden servir las herramientas. Y ahora, ya que tenemos listo esto, vamos a tomar con nuestros dedos y doblar un poco hacia afuera.
de la parte en donde se dobló, nos ayudamos a doblarla hacia afuera. De esta manera también le daremos más movimiento a cada pétalo. Y así es como se estaría viendo nuestra rosa por el momento. Esto, como puedes ver, ya podemos dejarlos un poco más abiertos, pero recuerda no dejarlo tanto, ya que entre más abierto dejemos el pétalo, será más difícil colocar la siguiente hilera de pétalos. Si ya queremos que esta sea nuestra última hilera de pétalos para que sea una rosa más pequeña, podremos sí dejarlos un poco más abiertos. Ahora aquí, este exceso lo podemos cortar con el cuchillo que te comentaba antes, o esperar a que se seque un poco más para empezar a arrancarlo. Dejamos en nuestra esponja, nuestro copor, nuestro unicel, depende de lo que hayamos conseguido, nuestro último pétalo que no ocupamos. Si no está completamente seco lo podemos volver a utilizar y comenzaremos a hacer la siguiente hilera. Continuaremos amasando la pasta de goma para poder estirarla. Ahora, si tú no sientes que tus pétalos estén un poco más firmes como estos, que se notan más firmes, puedes esperar a que se seque un rato más, alrededor de unos 15 minutos. Les podemos dar más tiempo y continuar, ya que igual estos pétalos tendremos que dejarlos secar por un rato. Tendremos que dejarlos secar por un momento. Y ahora, después de estirarlo, vamos a cortar nuestros pétalos restantes. En este caso, como en la hilera anterior ocupé solamente 5, voy a ocupar nuevamente 5. Esto va a variar también mucho del ancho que dejemos nuestro centro. Si esto es más ancho, va a abarcar más cada pétalo y puede que llegues a ocupar más. En este caso, al parecer voy a ocupar siempre 5, así que voy a recortar 5 pétalos. Y podremos continuar con nuestros pétalos. Repetiremos los mismos pasos que hemos hecho en los anteriores pétalos, comenzando por adelgazar el centro y los bordes. Te puedes ir acomodando, aplicando un poco más de presión o soltando un poco más, depende de cómo te sientas al momento de estar aplanando o estar adelgazando la pasta de goma. Ya tengo 3, ahora voy a pasar a darle textura. Le damos textura y ahora, antes de darle la vuelta, con nuestro palito de brocheta, doblamos hacia adentro y lo dejamos secar. Y nuevamente podemos dejar reposar por unos minutos hasta que notemos que esté un poco más firme. Después de unos minutos ya está más seco nuestros pétalos anteriores y nuestros nuevos pétalos igual ya tomaron un poco más de firmeza. Tomaremos nuestro centro de rosa y comenzaremos a hacer los mismos pasos que hicimos antes. Colocarlo en medio de una unión, pero esta vez no apretar tanto, ya que como dejamos estos pétalos un poco más abiertos, no se va a adherir tanto. De igual forma, este pétalo va a estar más abajo que los otros pétalos, pero va a hacer que se note la flor un poco más abierta. Le podemos dar la vuelta y dejarlo reposar sobre la mesa. Y de esta manera podemos seguir pegando los pétalos. Recuerda siempre colocar uno por encima del otro. Y en este caso
En este último vamos a colocarlo, el último pétalo encima del anterior, pero por debajo del primero. Lo tomaré con delicadeza y podremos ver ya una rosa más abierta. Ahora solamente es cuestión de pegar y perfeccionar bien todos los pétalos. Igual de la parte interna podemos empezar a pegarlos y acomodarlos a nuestro gusto. Al manejar nuestra rosa podemos tomarlo con esta parte de nuestros dedos y así ir acomodando cada pétalo sin que sufra ningún riesgo de que se vaya a romper. Como ves, está tratando de que nuevamente el lado izquierdo esté más pegado hacia el centro y el lado derecho quede un poco más abierto. Y lo que vamos a hacer para dejarlo secar un momento es dejarlo boca abajo. Lo dejaremos así alrededor de unos 20 minutos para que tome firmeza, se seque el pegamento y mantenga un poco mejor la forma. Ahora ya habríamos terminado nuestra rosa, pero si queremos todavía colocarle un poco más de pétalos para que se vea todavía mucho más abierta, te voy a mostrar lo que podemos hacer. Tomaremos un poco de pasta de goma y con nuestro rodillo empezaremos a aplastar los extremos, tratando de dejar una parte más gruesa en la parte del medio. Podemos adelgazar un poco en la parte de arriba. De esta manera ya está delgado en las orillas. Y ahora podemos ocupar el mismo cortador que ocupamos en nuestra última hilera de pétalos, o incluso podemos ocupar uno más grande. En este caso ocuparé el mismo. Trataremos de darle un tamaño justo, de esta manera. Lo cortamos y en la parte del medio debe quedar la parte más ancha. Al hacer esto, nos va a ayudar que podemos colocar ahora un pequeño alambre. Como te decía al principio, este alambre es un calibre delgado, así que puedo cortarlo. En este caso lo voy a enderezar un poco y la punta de nuestro alambre la voy a humedecer en el pegamento. Retiramos el exceso y vamos a introducirla en la parte más ancha de nuestro pétalo. De esta manera es como tendremos un pétalo que esté completamente solo del resto, y así tendremos un pétalo con un alambre. Ahora lo que podemos hacer es darle la textura y el parecido a los otros pétalos. Hacemos lo mismo, solamente teniendo cuidado de cuidar el medio del pétalo. En esta parte doblamos hacia adentro, y en esta ocasión lo que podemos hacer para que quede completamente sólido y curvo es ocupar una cuchara. Podemos doblar nuestro alambre con las pinzas para que no se maltrate
la pasta de goma y podremos dejarlo de esta manera. Que se seque aquí sí por completo y lo podremos dejar para pegarlo después. Recuerda que esto solamente si quieres dejar nuestra rosa un poco más abierta. Podemos hacer hasta una hilera de 5 pétalos o simplemente hacer 1 hasta 3 pétalos para que así nada más se vea como unos cuantos pétalos se están abriendo más. Ahora sí ya podemos dejar secando todas nuestras flores hasta que estén completamente firmes. En este caso hice otra. Esta es una pequeña, es un capullo y la podemos hacer con los primeros 6 pétalos. Aquí tengo otra más pequeña donde tenemos la primera hilera de 6 pétalos y la segunda. Y esta es la que estábamos dejando secar. Y ya que está un poco más firme la podemos dejar de manera vertical. De esta manera, como te digo, podemos ya esperar a que se seque por completo para empezar a pegar estos pétalos y para terminar la rosa. Ya dejamos secar todos nuestros pétalos. Ya está completamente sólido. Y como puedes ver, esta es la función de un calibre más delgado. Ahora, para pegarlo o unirlo a nuestra rosa, lo que vamos a hacer es ocupar la cinta floral. Esta cinta que se ocupa para hacer arreglos florales la podemos encontrar de diferentes colores, ya sea verde más oscuro, un verde más claro, blancos, cafés, de diferentes tonos, dependiendo de lo que vayamos a ocupar. En este caso estoy ocupando un alambre de color verde, entonces la cinta que más me favorece es una de color verde. Esta por lo regular ya se ocupa al final para armar ya todo el arreglo, pero en este caso la vamos a ocupar un poco antes para unir estos 3 pétalos. Para ocupar esta cinta debemos agarrar un pedazo y cortarla. Esta cinta es un poco pegajosa y se llega a estirar, como puedes ver. Esto nos va a servir para poder estirarla e ir apretando poco a poco los alambres. La manera en que lo vamos a pegar es esta forma, pero como puedes ver el alambre está un poco chueco, entonces lo que voy a hacer es, ayudándome de mis pinzas, doblar el alambre hacia abajo. De esta manera, para que así al momento de pegarlo podamos tener un pétalo más abierto. En este caso le hace falta un poco más, así que voy a doblarlo más. Aquí me pasé, entonces puedo regresarlo. Aquí ya sin ayuda de la pinza porque solo lo voy a regresar un poco. Y de esta forma se vería por arriba. Entonces voy a hacer lo mismo con mis otros pétalos. Podemos cortar el exceso ya que esto no lo vamos a ocupar. Dejarlas un poco más cortas. Y el primer paso sería tomar nuestra cinta, enrollar un poco el alambre y ya que está bien enrollado tomaremos un pétalo, lo meteremos, lo acomodamos en donde más nos guste y empezamos a cerrar. Damos 2 vueltas y podemos colocar otro pétalo.
Volvemos a enrollarlo con 2 vueltas. Y colocamos el último. Ya el último podemos aplicar un poco más de presión para apretarlo mejor. De esta manera es como tendremos ya estos pétalos listos. Y como te digo, podemos dejarlos un poco más abiertos, sin ningún riesgo de que se caigan, ya que están ya firmes, amarrados o sujetados al mismo tallo. Ahora, para comenzar a hacer los sépalos, en este caso estoy tomando un tono verde. Esta es pasta de goma en tono verde, y te voy a dejar en el material descargable esta pequeña guía que tengo de la marca de los colorantes que yo tengo, para que así puedas hacer una mezcla de colores. Aunque tengas otros colorantes, la guía o la base va a ser igual y vas a obtener un color muy similar. Y en este caso voy a tomar unos 20 gramos solamente para hacer los sépalos para estas flores, y aquí sí te puede rendir mucho, ya que es algo muy sencillo. Esta pieza la podemos dejar un poco más gruesa, no tan delgada como los pétalos. Entonces ya está listo, y como te mostré tengo este cortador, pero también lo podemos encontrar en esta presentación con un pequeño resorte. Voy a cortarlo. Y con las mismas herramientas que hemos estado ocupando, como la estaca redonda, volvemos a adelgazar las orillas, también un poco el centro, y podemos volver a ocupar nuestra esteca para darle textura. Solamente que en este caso tendremos que darle la vuelta para que la textura quede por el lado de afuera. Ahora bien, aquí en vez de darle la textura con esta herramienta, también podemos ocupar un molde, como te mostré de los pétalos, para marcar hojas. Aquí no importa tanto, ya que no queremos una textura como hoja, queremos un poco más rugosa, ya que solamente será en la parte de abajo de la flor. Le volvemos a dar la vuelta y untamos en el centro con nuestro pegamento. Después de untar en el centro, untamos un poco más en cada uno de estas figuras. Cuando ya lo tengamos hecho, tomaremos una flor y en la parte de abajo, el alambre que quedó, lo pasaremos justo por el medio. Ya que lo pasamos por el medio, vamos a ir subiéndolo hasta llegar a la flor. Y ya que está aquí, podemos empezar a pegarlo y a darle la forma que nosotros queramos. Podemos volver a ocupar nuestro palillo o nuestro palo de brocheta para tratar de darle un poco más de ondulación a cada hoja. De esta manera es como la tendremos lista, y hay que hacer esto con cada flor que tengamos. Ahora te recomiendo cambiar de tamaño si es necesario, ya que tu flor, si es un poco más grande, le quedará una base mucho más grande. Nuevamente untamos pegamento en el centro y en cada una de las siguientes. Y si es tu caso y pegaste pétalos como hicimos en estos momentos, deberás tapar las puntas de las otras varillas de cada pétalo. De esta manera, así será mucho más fácil al momento de pasar nuestro sépalo. La damos en el centro y vamos subiéndolo. Lo pegamos tratando de acomodarlo de una mejor manera. Y si queremos podemos darle un poco de movimiento, ya sea con los dedos o con el palo de brocheta, como te comentaba. De esta manera tendríamos esta rosa terminada. De esta manera es como terminamos esta clase para hacer flores. Ya te mostré cómo hacer diferentes tamaños de flores, cómo podemos hacerlas mucho más grandes,
cómo podemos hacer un capullo como esta para rellenar algunos espacios o para poner flores más pequeñas. Podemos ocupar un ligero degradado como fue en este caso, donde el centro era más oscuro y a las orillas era mucho más claro. Te mostré cómo podríamos colocar los sépalos y ahora la siguiente clase sería las hojas. Ahora te voy a mostrar las herramientas que vamos a ocupar para hacer las hojas, en este caso las hojas que acompañarán a las rosas. Vamos a ocupar manteca vegetal, el pegamento, una brochita para untar el pegamento, colorante para la pasta de goma, pinzas y alambre. Aquí en este caso si nos conviene ocupar un calibre más delgado, tal vez un número 26, el rodillo para estirar nuestra pasta, la esteca redonda ya que necesitamos adelgazar las orillas, algún cuchillo que nos ayude, nuestras esponjas, y aquí las herramientas nuevas serían nuestro marcador de hoja y cortadores. Estos cortadores por lo regular igual vienen en piezas. Estos son cortadores para hojas de rosa. ¿Cómo sabremos que son para rosas? Porque tienen una forma un poco alargada, un poco como almendrada, y puede llegar a tener una ondulación en el borde o hasta pequeños picos. Ahora el primer paso para nuestras hojas sería cortar nuestro alambre. En este caso igual lo podemos cortar a una medida aproximada de 10 centímetros. En cuanto a las hojas, sí te recomiendo que hagas bastantes piezas, ya que eso nos va a ayudar mucho a rellenar espacios donde las flores ya no pueden entrar y le va a dar mucho color a tu decoración final. Aquí estoy recortando varios pedazos de alambre y como mi alambre viene enrollado, lo que tengo que hacer es enderezarlo. Este no será tu caso si llegas a conseguir alambre y ya vienen de una manera estirada. No importa que no quede bien derecho, ya que al final podemos doblarlo para darle la forma que queramos. Ya que tenemos estirada todos nuestros alambres, vamos a empezar a colocar nuestras hojas. En este caso venden una tabla especial parecida a esta, una tabla de un plástico más sólido que viene marcado unos pequeños surcos de diferentes grosores. Esto nos ayuda a que coloquemos la pasta de goma y al momento de estar estirando se deje un pequeño surco. Esto es parecido con lo que tratamos de conseguir con los pétalos, ya que tratamos de dejar una parte central más gruesa para que ahí podamos introducir el alambre. Esta base que te comento es un poco difícil, cara de conseguir, así que la vamos a hacer de una manera muy sencilla que me ha ayudado mucho y que obtenemos unos resultados muy buenos. Como puedes ver, esta es la hoja que vamos a hacer y en la parte de atrás se nota una pequeña división donde vamos a colocar un pedazo de pasta de goma en la parte de atrás, pero aún así no se va a despegar. Aunque no tengamos esa herramienta, no va a ser limitante para que no hagamos unas hojas resistentes y que podemos ocuparlas sin ningún problema. Así que lo que vamos a hacer es estirar nuestra pasta de goma, aquí sí delgado como los pétalos, ya que entre más delgado se vea, más natural se va a notar. Lo tenemos estirado y ahora conseguiremos nuestros cortadores. Podemos cortar varias piezas y el resto esta vez no lo voy a guardar porque lo voy a ocupar. Con ayuda de mi esponja, nuevamente estoy ocupando la esponja más firme. Esto va a depender de gustos, si queremos una esponja más suave para que la curvatura se haga mucho más sencillo, a mí me gusta ocupar esta. Y también si quieres podemos guardarlas, en este caso como va a ser muy rápido no es necesario. Solamente vamos a adelgazar un poco la orilla. Ya que tenemos adelgazada la orilla, el siguiente paso sería colocarlo en nuestro marcador. Como te digo, estos marcadores los podemos conseguir con macho y hembra, en el momento de unirse nos va a quedar marcado en ambos lados. Si no llegamos a conseguir algo parecido a esto, podemos nuevamente ocupar nuestra esteca con textura, aunque no va a ser una textura realista a una hoja. Vamos a tratar de identificar cuál de nuestras dos piezas es la parte que tiene un pequeño surco. Como puedes ver aquí, ahí es donde colocaremos nuestro alambre. Entonces empiezo por un pequeño alambre
donde voy a humedecer un poco la punta. Esto es con el pegamento, ya que va a tener una mejor adherencia que si ocupamos solamente agua. Voy a tomar un poco de mi pasta de goma, voy a tratar de cubrir con esta pasta de goma el alambre, de esta manera ya quedó bien cubierta, y esto es lo que voy a colocar en esta parte hundida. Coloco por encima una hoja, tratando de acomodarla para que quede lo mejor posible, y ahora voy a colocar su contraparte. Cuando la tengamos lista, aquí necesitamos aplicar presión. Despegamos y como puedes ver, tenemos una hoja completamente marcada. Esta la parte de atrás se puede notar como es un poco más grueso porque aquí estamos agarrando el alambre y la hoja. Al finalizar podemos doblarlo un poco en medio y la podemos dejar secar. Vamos a repetir el paso, humedecemos un poco el borde de nuestro alambre con un poco de pasta de goma, lo vamos a enrollar. No importa que en estos momentos no quede tan pegado al alambre, y como lo colocamos en su sitio, tomamos una hojita y aplicamos presión. Ya que tenemos todo listo, ya lo podemos dejar secado. Y para dejarlo secado y que tome diferentes formas, podemos ocupar cucharas para que tome una forma un poco más curva, o la podemos también dejar reposar en esponjas. Estas esponjas vienen un poco onduladas, se ocupan mucho para rellenar maletines o para transportar objetos frágiles, pero también podemos ocupar un cartón como estos. Por lo regular estos los encontramos en los supermercados y encima de eso están las manzanas, las peras. Entonces, como tiene una forma curva, puedo tomar mis hojas, doblarlas y darles forma, y ayudándome de estas curvas podemos tener hojas con más movimiento. Y listo. Entonces hacemos las hojas que sean necesarias con diferentes tamaños, es lo más recomendable, y podemos dejarlas secar igual que hicimos antes, un aproximado de unas 6 horas por lo menos, ya que como estos son un poco más delgados se puede secar más rápido, pero igual lo puedes dejar toda una noche y no tendrás ningún problema. Ya que tenemos todas nuestras piezas ya completamente secas, el siguiente paso sería darle más color. Y para esto vamos a estar ocupando matizadores. Los matizadores son colorantes en polvos, pero estos colorantes están enfocados a darle color a superficies. Debemos tener cuidado al comprarlos, ya que debemos conseguirlos sin brillo. Por lo regular lo encontrarás en empaques pequeños o también los puedes encontrar como colorantes para flores. Tenemos de diferentes colores, pero en este caso solo voy a ocupar 3: verde, amarillo y rojo. Una servilleta, ya que aquí colocaremos los colorantes, pinceles de varias formas y tamaños. Esto va a depender de las piezas que vamos a ocupar. Si son piezas más pequeñas, ocuparemos pinceles más pequeños. Vamos a ocupar fécula de maíz, y la fécula de maíz nos ayudará a diluir o a rebajar un poco el tono a estos matizadores. Ahora lo que vamos a hacer es tomar un poco de nuestro matizador, colocarlo sobre la servilleta. Tenemos listos los matizadores y ahora vamos a colocar un poco de fécula de maíz o maicena a cada lado. Como te digo, esto nos va a servir para hacer un tono mucho más suave. Vamos a comenzar pintando las flores. Aquí en este caso tengo esta rosa. Tomaré un pincel y como es una flor amarilla, le voy a dar primero unos toques amarillos. Tomaremos un poco del colorante y un poco de la fécula de maíz. Vamos a mezclarlo sutilmente. Sacudimos el pincel para retirar el exceso y con pinceladas suaves
le daremos ese tono. Si sentimos que tiene mucho colorante, podemos mezclarlo más con la fécula de maíz. También hay que pintarlo muy bien por todas las partes, incluyendo las de abajo. Ahora podremos tomar otro pincel con un poco de rojo . Como te puedes dar cuenta, este tono ya es un poco más rosado en vez de rojo, porque estamos rebajando el tono con la fécula. Aquí en este caso solamente le voy a dar unos pequeños toques en las puntas. Cuando terminemos de pintar, podemos pasar la brocha para retirar el exceso de colorante y así terminar con un detallado estilo terciopelado. Como te comentaba, mezclamos el tono, el matizador con un poco de fécula de maíz. Y esto lo vamos a ocupar para las hojas. Y en las hojas me gusta también agregarle un poco de tono rojizo en las puntas. Y de esta manera es como terminamos con una vista completamente diferente. Pasaremos a la siguiente. Empezaremos con el amarillo como hicimos con la primera. Ahora podemos aplicar un tono más profundo, sin tanta fécula de maíz, pero en el centro, en estas partes más profundas. Ahora, ya que terminamos con el color amarillo, podemos pasar a hacer los detalles en color rojo. Impregno la punta del pincel con pequeños golpes y así solo tendremos muy poca cantidad de colorante. Entonces, solamente tendré que pasarlo ligeramente por los bordes y las puntas de cada pétalo.
Y ahora una manera fácil de retirar todo el excedente que tenemos de colorante es darle la vuelta y darle unos pequeños golpes. Ahora, si no es suficiente, lo que podemos conseguir es un artefacto como este. Esto yo lo conozco como mamila y también los podemos conseguir en las tiendas de comida rápida y son los botes donde encontramos la cápsula, la mayonesa, la salsa. Entonces, un bote de estos vacío, vamos a aplicar presión de esta manera para que saque el aire. Y así vamos a hacerlo para que también nos ayude a sacar todo el colorante que está adentro. Esto es opcional, ya que si le damos la vuelta podemos retirar gran parte del colorante. Te puedes dar cuenta del color arriba y abajo. Se nota la diferencia, este es un color más plano y acá arriba ya tenemos varias texturas. Lo que logramos con esto es darle una apariencia más aterciopelada a cada pétalo. Continuaremos con el tono verde y repetimos el mismo paso. Y podremos terminar con los detalles en color rojo. De esta manera. Ahora, para las hojas es exactamente el mismo procedimiento. Como puedes ver, dejamos las hojas secar de diferentes formas y la mantuvieron hasta el final. De igual manera, tomaremos el colorante verde y pasaremos el pincel sobre la hoja entera. También lo podemos hacer por la parte de abajo. Ahora un poco de rojo en el borde. De esta manera y te mostraré la diferencia. Esta es la diferencia entre una hoja sin pintar y una hoja pintada. Y no olvides también pintarlo por la parte de atrás. Y más si tenemos mucho movimiento en cada hoja, nos ayudará bastante a que luzca más real. De esta manera es como podemos darle un plus a cada decoración que estemos haciendo, ya que dejará de verse con tonos o colores más planos y lucirá mucho mejor. Recuerda que la intensidad o los tonos de cada matizador va a depender de la marca que logres conseguir, ya que tenemos tonos más otoñales, tonos más invernales. Recuerda que estos los podemos conseguir de una manera muy sencilla en las tiendas de repostería, pero si no, igual lo podemos conseguir en internet. También al finalizar nuestras decoraciones, ten cuidado al momento de dejarlas, ya que se vuelve un poco frágil la pasta de goma y con movimientos o golpes fuertes se puede llegar a romper. Entonces te recomiendo que las flores las dejemos en nuestra base de icopor, unicel o lo que tengas y nuestras hojas en un lugar bien cubierto. Cuando terminemos las decoraciones, en este caso como son las hojas, las podemos dejar en un lugar bien tapado para que así no le entre humedad y no se hagan feas. Al final te mostraré solamente cómo unir todo esto. Ya terminamos de pintar completamente todas nuestras piezas, ya sean flores y hojas, y ahora sí podemos pasar a armarlo. El armado de estas piezas va a depender mucho de la decoración que vayas a hacer, pero te voy a mostrar las bases para que lo puedas hacer después. Para hacer una hoja como estilo rosa, tomaremos una hoja y con ayuda de nuestras pinzas vamos a enderezarlo si es tu caso para dejarlo completamente recto.
Ahora la siguiente, nuevamente con la pinza, aplicaremos un poco de presión hacia un lado. Como puedes ver, en este caso la voy a volver a enderezar. Esto es lo que queremos. Con otra hoja haremos lo mismo, pero ahora del lado contrario. Podemos volver a enderezar. Y ahora, para armarlo, tomaremos nuevamente nuestra cinta, tomaremos un poco y empezaremos por la hoja del medio. Vamos a darle un par de vueltas para que se adhiera muy bien la cinta. Y ahora, ya que está bien fija, vamos a ir bajando poco a poco y nuestra cinta la vamos a ir inclinando hacia abajo para que estemos dando vueltas y se esté enrollando. Esta, que es la parte del medio y donde se van a soportar las demás, podemos dejarla así, con esta cinta a un lado. Para las otras, para las hojas de los costados, voy a repetir el proceso de primero darle una pequeña vuelta para que se quede en su lugar la cinta y después que vaya bajando poco a poco. En este caso sí voy a enrollar la cinta hasta que termine, ya que después voy a recortar el excedente de alambre. Hacemos lo mismo con mi otra hoja, apretamos un poquito para que se agarre bien al alambre y empezamos a dar vueltas mientras bajamos la cinta. Ahora en este momento ya tendremos nuestras 3 hojas cubiertas con cinta. En este caso, en la principal voy a regresar un poco. Voy a presentar la hoja para saber en dónde irá más o menos colocado. Y si me gusta la posición, retiraré el exceso. Con nuestras pinzas cortamos. Y podemos colocar nuestra hoja. En este caso, como puedes ver, está colocada a un lado. Así que comenzaré a enrollarlo. Como voy a enrollar otra hoja, en vez de bajar mi cinta, voy a dejarlo de una manera más recta. Le doy 2 vueltas y puedo presentar la siguiente hoja. Entonces puedo retirar el exceso, continuar con 2 vueltas más y ya que está bien fijo podemos seguir enrollando hasta abajo. Obviamente si quieres un arreglo mucho más grande podemos colocar más hojas en los costados. Cuando ya tengamos el arreglo como queramos, podemos nuevamente con nuestras pinzas aplicar presión en la base de la hoja y moverlo a nuestro gusto. De esta manera podemos moverlo a nuestra voluntad. Ahora para nuestra flor es lo mismo, tomaremos un poco de cinta y cubriremos el tallo. Tomamos cinta y vamos a estar enrollando cuidadosamente hasta la base. Cuando terminemos de cubrir nuestro alambre podemos retirar el exceso jalando la cinta. Y ya tenemos un tallo cubierto con la cinta. Ahora, si queremos unir las hojas con las flores, lo que tendremos que hacer es nuevamente tomar un poco de la cinta. En este caso presentar la hoja y las flores, pero como aquí va a estorbar, tomo mis pinzas y doblo. De esta manera
puede notarse mucho mejor la decoración. Ahora tomamos la cinta, enrollamos primero un poco en nuestra pieza central, que en este caso es la flor, presento la hoja, lo sujeto muy bien y empezamos a enrollar. Primero 2 vueltas para que se mantenga en su lugar y después podemos comenzar a bajar. En este caso no retiro el exceso que sobró de alambre de las hojas, ya que así me ayudará a que tenga más soporte toda la flor. Terminamos y este sería el resultado. Como puedes ver, es una flor con sus hojas, sus sépalos, sus pétalos, y podemos decorarlo de esta manera, o si lo vamos a armar sobre un pastel, va a depender la decoración que queramos, ya que podemos cubrir cada tallo con cinta, tenerlos todos listos, al igual que las flores, y empezar a colocarlos sobre el pastel hasta armar un arreglo floral. Aquí ya tengo todas las piezas que hice, mis 3 flores, mis hojas. A cada una le agregué sus 3 hojas, como puedes ver. A la más grande le agregué el doble. Y ahora vamos a unir todas. Se une de la misma manera como hemos unido las hojas a las flores, y entre ellas vamos a colocarlas, y de igual forma las presentamos. Si vemos que no nos gusta alguna, podemos doblarla para obtener un mejor resultado. En este caso voy a unir estas dos. Como puedes ver, aquí está muy abierto, entonces en este punto es el que empezaré a doblarlo. Por eso al principio te comentaba que era necesario saber el diseño que vamos a ocupar, ya que si tenemos tallos pequeños, como en este caso, se nos va a ser más difícil unirlos. En cambio, si dejamos unos tallos más largos, será más sencillo unir estas piezas. En este caso, como solo es una demostración, no habrá ningún problema. De esta manera, y hasta podríamos colocar la otra. De esta manera es como la tenemos unida, y al final podemos corregir si queremos que esté volteando hacia otro lado. Cada hoja individual
o en conjunto. Y de esta manera es como terminamos nuestra primera flor.